Muchas gracias, Presidenta. Varias cosas. Voy a partir por leer una serie de adjetivos. Yo creo que la política debería ser más sustantiva que adjetiva, pero a veces caemos en esta tentación. Rápido, mezquino, insuficiente, cruel, indolente, inflexible, populista, hasta cara dura, me dijeron ayer en este debate. Yo creo que parte importante de la conversación que tenemos que tener tiene que ver también con los tonos. Aquí hay familias hartas, casi 1.700.000 que nos están mirando, y creo que ni una ni otra cosa es cierta, y lo que tenemos que ver es bien dónde podemos encontrar ciertos puntos de encuentro cuando uno quiere construir acuerdos. Pero lo pido así sinceramente, y me incluyo. Creo que el lenguaje es súper importante en un minuto de crisis, sobre todo para entrar en el detalle cuando estamos hablando de que 4.3 millones de chilenos pueden ser potenciales beneficiarios de este beneficio, cuando 1.200.000 de estos hogares viven, y ahí comparto lo que decía el senador Navarro, no sé si hemos pasado hambre los que estamos acá, algunos sí, otros no, pero viven antes de esta crisis con 144.000 pesos promedios en sus hogares, y espero tampoco que estemos descubriendo la pobreza, porque la pobreza es uno de los grandes dolores de este país desde el retorno a la democracia y que ha significado y ha permitido irla disminuyendo progresivamente, pero no la hemos derrotado. Y me parece ser súper responsable decir que la peor promesa que podemos hacer y la peor pérdida de confianza que podemos tener de los ciudadanos es hacer la promesa que la vamos a derrotar ahora. No lo hicimos en 30 años, pero lo vamos a hacer ahora en una crisis sanitaria, con un nivel de endeudamiento que tenemos, con el país cayendo económicamente y de repente, como la solución que encontramos en la clase política era solucionarla justo ahora con una promesa de que podíamos hacer todo en este minuto para solucionar ese problema. De hecho, la verdad, probablemente comparto varias discusiones que se han dado en el seno de esta sala. La necesidad de ir avanzando en transferencias directas a las personas que vayan generando ingresos básicos. La verdad también como gobierno lo compartimos, no estamos tan lejos. Eso fue el subsidio al ingreso mínimo que por primera vez puso transferencias directas en el bolsillo de trabajadores que estaban en los ingresos mínimos y tuvimos diferencias. Y la verdad en la Cámara muchas veces rechazaron la oposición el proyecto, a pesar de que conseguimos algunos votos. Aquí en el Senado no fue así y eso lo agradezco profundamente. Y tenemos que seguir avanzando más en transferencias directas para las familias que se encuentran dentro de los más bajos ingresos, que es lo que está haciendo este proyecto. Hoy día, por una medida sanitaria y una urgencia sanitaria, espero que mañana, en un debate serio y que tengamos otro tono, también lo discutamos cómo lo hacemos más allá de esta crisis sanitaria. Entonces, la gran pregunta, no, la verdad lo digo, cuando uno está de caradura, yo creo que eso no es parte de la seriedad del debate. Y por lo tanto, quiero ser bien franco en esta parte de la conversación. Tenemos un problema grande, como todos han dicho, un problema que va es sanitario y es social, de familias que viven en promedio con 144.000 pesos de ingresos antes de la crisis, y sí hay una diferencia, a pesar de que aparecieron ahí como que no habían diferencia en este porcentaje de la población con el resto, es que a diferencia del resto que los datos administrativos nos señalan que mantenían sus ingresos formales, acá sabemos que además no tienen ingresos reportados frente a la administración del Estado. Y por lo tanto, la crisis hace urgente que esta transferencia llegue lo antes posible y la oportunidad también es parte del debate, que es lo que llevamos 10 días insistiendo. El cuándo es tan importante como el cuánto. ¿Por qué? Porque efectivamente sabemos a ciencia cierta que por lo menos no hay ingresos en esas familias estos días. Este debate se centra en lo que ya a esta altura es manía en política, el viejo debate entre la ética, la convicción y la ética y la responsabilidad que planteaba Weber. Desde la convicción les quiero decir que tenemos hartos puntos de acuerdo. ¿Es necesario asegurar algo más que un bono por una sola vez? Sí. Y lo que hicimos como gobierno fue proponer 3 veces asegurando un ingreso. Desde la convicción creo que tenemos otro acuerdo en común. ¿Es necesario priorizar a los más vulnerables? Espero que sí. Por lo menos en el Senado se ha sido la discusión. No comparto algo que me propuso un diputado de oposición, que también un médico que se quedaba sin ingresos tenía que ser parte de la protección social. En este caso creo que no, pero el resto tenemos otra confianza. Desde la ética y convicción también cambiamos algo que era un supuesto inicial de la historia de las transferencias. Y ahí el senador Latorre algo dijo, que estamos calculando por primera vez no cargas familiares, sino cantidad de personas que viven en la familia. Discrepo ahí del ejemplo que hizo de la época de la dictadura el senador Quinteros, que decía el PEM y el POG daba lo mismo porque era por personas y no por personas en la familia, y por lo tanto hoy día hayan menores, hayan mayores, haya la edad que haya, estamos por primera vez calculando un presupuesto en base a la familia y no simplemente a las cargas que hay en la familia. Tenemos la misma convicción.
Y además tenemos la misma convicción, espero, y tuvimos acuerdo en la comisión en eso, que además debería incluir a todo el 60% informal en el mismo monto. Y lo planteamos directamente que estábamos disponibles a avanzar hacia allá. Entonces, para que no hagamos caricatura entre uno y otro, yo creo que tenemos ciertas convicciones distintas. Y tenemos una diferencia. Y mejor hacernos cargos no grandes, no si insuficientes, no si somos inflexibles, no si somos reflexivos, no si es pichiruchi esto, sino más bien una diferencia respecto a los montos. Entonces, bueno que pongamos en la conversación donde tenemos la diferencia y no donde tenemos la convicción, porque creo que las convicciones son bastante similares acá dentro de este aforo, y además desde el gobierno, y lo que me ha encargado el presidente, creo que va exactamente en el mismo sentido. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el monto? Hagamos los cargos. Tenemos propuestas que han sido distintas de la oposición y que van desde un 50% más, que es lo que ha propuesto el senador Pizarro, el senador Lagos Weber, hasta un poco más, que todavía no sé mucho cuánto, que incluir a todos los formales, que es lo que dice el senador Monte, que eso ya llega por sobre los 2.000 millones, hasta lo que dice todas las bancadas de oposición, desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio, en la Cámara de Diputados, que es un 400% mayor. Esos son los espectros, para no tampoco nos contemos caricatura entre nosotros, 50% más, esos solo 400 millones de dólares son 50% más, hasta el acuerdo de las bancadas en la Cámara de Diputados, que es un 400% más. Y nosotros lo que hemos dicho es que el gasto fiscal que comprometimos es el gasto que podemos realizar hoy día por razones bastante, desde nuestra mirada, sustantivas y argumentadas. Dijimos como gobierno autoimpuesto que iban a haber 2.000 millones directos para el mundo de la informalidad. La discusión, por lo tanto, es si esos 2.000 millones se gastan ahora en este grupo vulnerable, o la posición que tenemos como gobierno es que lo que tenemos que hacer es plantear estos 802 como piso para estas familias que viven en la informalidad o con porcentajes mayoritariamente formales e informales, 300.000 que van directamente al mundo honorarios, que no estaba cubierto en esto, medidas especiales para otros sectores vulnerables específicos, como por ejemplo adultos mayores, que también van a ser parte de los paquetes que vamos a anunciar más adelante, y como lo he insistido en todas las comisiones, y vuelvo a repetirlo por si no ha quedado duda, otros 700.000 que quedan básicamente para un proyecto que permita o prolongar esta ayuda más allá de 3 meses o establecer programas que permitan también generar subsidios al empleo a estos mismos grupos formales. Tenemos diferencias. Lo que dicen estas propuestas, que van del 50% más hasta el 400% más, es que en este grupo gastemos más recursos, y lo que estamos diciendo nosotros es que tenemos que pensar qué pasa después de esta crisis y cómo le damos continuidad después de estos 3 meses. Es razonable, hay diferencias, no me parece trágico. Lo que estoy diciendo es que nosotros hemos sostenido específicamente esta postura. Y la verdad, en eso, para hacerme cargo también, hemos sido inflexibles por algo que dijo muy bien el senador Pizarro, porque efectivamente la iniciativa en materia de gasto la tiene el Estado o la tiene el Poder Ejecutivo desde el año 43, y la han defendido sistemáticamente el presidente Juan Antonio Ríos, Eduardo Frei, Salvador Allende, por una gran razón, porque la responsabilidad del gasto incluye también la responsabilidad de la administración financiera completa del Estado, y cuando uno dice vamos a gastar 2.000, lo que estamos diciendo responsablemente es cómo queremos gastar esos 2.000, y tenemos diferencias en esa discusión. Donde yo creo que no tenemos además, yo creo que la misma claridad respecto a qué dicen los proyectos. Primero, y perdón, senador Insulza, pero está profundamente equivocado respecto a lo que se veró del índice de emergencia. El índice de emergencia se aplica al que no está en el registro social de GORES. Entonces, rara vez podría ser algo que sea un impedimento para que alguien tiene. Si este beneficio opera automáticamente para todos los que están en el 60% más vulnerables y son informales. El punto es que queríamos abrirle la puerta a aquel que cambiaba su situación que ingresara. ¿Qué otra cosa no es verdad? Dijo la senadora Órdenes que esto llega a 1.700.000 personas, son hogares. Son 4.3 millones de personas. ¿Qué otra cosa no es verdad? Que esto es solo para los sectores vulnerables. Senador Navarro, en realidad 1.5 millones de personas viven bajo la línea de la pobreza, y aquí vamos a llegar a 4.3 millones de personas. Por lo tanto, se llega mucho más allá de las personas que son en la línea de la pobreza. ¿Qué es lo otro que no estoy de acuerdo? Cuando decían de la inflexibilidad, este proyecto se ha ido perfeccionando durante el trabajo en este Senado y también en la Cámara, particularmente en la Cámara. Se estableció un procedimiento automático, no burocrático, para el pago a todo aquel que tenga otro beneficio del Estado anterior. Se estableció además una excepción que permite que cualquier persona que tenga medios o automóviles de transporte puedan ser incorporados en el beneficio y no ser excluidos. Se estableció además, o se eliminaron las posibilidades que los medios te excluyeran. Por lo tanto, por primera vez, no
no pasa que no importa tu patrimonio anterior, salvo que tengas una casa sobre 150 millones de evaluado fiscal o un vehículo por sobre 18 millones, que estamos hablando del 5% de la población de más alto ingreso, no te excluye. Y además, con el aporte del senador Santana, el diputado Santana, el diputado Naranjo, un minuto. Presionamos los focos donde está adelante y la verdad, en la Comisión de Hacienda estuvimos disponibles para cambiar la gradualidad, como pidió el senador García, para que llegara a todos al 60% e incluso homologar al 55.000 pesos para que no hubiera descenso hacia adelante. ¿Dónde tenemos una diferencia entonces? En que obviamente, como se ha transformado ya en un recurso permanente en la discusión parlamentaria, la gracia parece ser decir que es insuficiente y ver cuánto más se puede pedir y nosotros hemos dicho que hicimos un esfuerzo significativo no para empezar a negociar gobierno-oposición en el monto final, diciendo esto es lo máximo que podemos gastar hoy día y nos parece responsable hacerlo para garantizarle a estas mismas familias que después van a tener protección, que esto no se acaba a los 3 meses y que todo aquel que no esté incorporado hoy día puede entrar a apoyo estatal. Si rompemos cualquiera de esos 3 principios simplemente para correr la barrera del gasto, lo que estamos diciéndole es se acaba aquí para ustedes. ¿Y qué vamos a votar? Y por eso pido que ojalá lo aprueben, no solo que nos quedamos sin monto, no solo que no están los 802 millones, que es lo que están diciendo, porque sin monto no podemos calcular cuánto es el gasto, sino que además una en particular está dejando fuera a las personas que están entre el 40 y el 60%, acotando el beneficio al 40%. Muchas gracias.